La nueva normalidad tras el coronavirus llegará a partir de finales del próximo mes de junio. Pedro Sánchez espera que a finales de junio todo el país pueda entrar en una etapa de nueva normalidad, una vez controlada la pandemia del coronavirus. Será cuando se completará el plan de desescalada establecido en 4 fases. La desescalada será por provincias. Desde este próximo lunes 4 de mayo abren comercios y establecimientos de servicios como peluquerías, dentistas o salones de belleza. A partir del 11 de mayo está previsto que se permita abrir a todos los comercios y también a hoteles y restaurantes, pero con restricciones. El pequeño comercio tradicional abrirá a clientes desde este lunes 4 de mayo con cita previa. Las peluquerías y fisioterapia con EPIs, cita previa y nadie en la sala de espera. El Partido Popular critica que el Gobierno no haya anunciado un calendario nítido en el plan de desescalada y que los españoles necesitan certezas y esperanza. Desde el Partido Popular consideran que no se ha elaborado un plan a partir de una radiografía exacta y precisa de la pandemia, ya que no se están haciendo los test necesarios para detectar la COVID-19. El Partido Popular reprocha a Pedro Sánchez que a la primera persona que deberían haber llamado es al líder de los populares, Pablo Casado, porque representa el principal partido de la oposición y gobierna en 6 comunidades autónomas. El hospital de campaña de Alicante sigue sin estar operativo. Con más de un mes de retraso, las instalaciones de este hospital son insuficientes y presentan innumerables carencias. El Consell prometió tenerlo listo en 10 días y ya ha pasado un mes y medio. La oposición critica que se hayan gastado 9 millones de euros en estas instalaciones, pudiendo haber habilitado los pabellones de IFA, que son más seguros y tienen las instalaciones básicas habilitadas. Lamentan que las carpas no protegen lo suficiente a los enfermos y que con el calor se convertirán en unas estancias no adaptadas para alojar a personas enfermas. Ya tenemos el plan para la desescalada hacia la que se ha llamado nueva normalidad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha detallado las 4 fases que comienzan el 4 de mayo. Esa transición, esa desescalada, sería en primer lugar gradual. En segundo lugar, asimétrica, es decir, diferenciada en función de los territorios, porque la evolución de la epidemia es distinta, y finalmente coordinada. Toda España parte a la vez de la fase 0, salvo 4 islas de Baleares y Canarias: Formentera, La Gomera, El Hierro y La Graciosa. Empiezan en la fase 1. La unidad será la provincia o la isla. No habrá movilidad entre provincias o islas hasta alcanzar la nueva normalidad. La fase 0 es la preparación, en la que ya precisamente nos estamos encontrando. En la fase 1 se iniciará la actividad controlada del pequeño comercio y la apertura de terrazas con restricciones. En la fase 2, más permisos limitados para ocio y restauración y más movilidad en la fase 3. Pues significa que en el mejor de los casos la etapa de desescalada, de transición hacia esa nueva normalidad, tendrá una duración mínima en cada territorio de 6 semanas, aproximadamente en consecuencia un mes y medio. Y la duración máxima tentativa, en el caso de que todo transcurra como hasta ahora, y por eso quiero decirlo entre paréntesis y con la máxima precaución, queremos que sea de 8 semanas para todo el territorio español. Por tanto, a finales de junio estaríamos como país en la nueva normalidad si la evolución de la epidemia está controlada en todos y cada uno de los territorios. El Gobierno advierte que solo se pasa a la siguiente fase si no hay retrocesos para la salud. Justamente en esta etapa de desescalada, de transición hacia esa nueva normalidad, viene la parte más peligrosa y, en consecuencia, la parte más difícil. La coordinación la dirige el Ministerio de Sanidad con apoyo de las comunidades autónomas y ayuntamientos. Los alicantinos podremos volver a determinados comercios como peluquerías, centros de fisioterapia y ópticas el próximo 4 de mayo, pero no podremos viajar fuera de nuestra provincia hasta el 22 de junio en el mejor de los casos. Estas son las medidas detalladas del plan aprobado por el Consejo de Ministros para sacar al país del confinamiento en el que lleva ya casi 50 días.
A partir de este 2 de mayo entramos en la fase 0 o fase de preparación del Gobierno de España para llevar a cabo la desescalada. Se permitirá salir a hacer algún entrenamiento siempre y cuando se haga de forma individual. Además, se permitirá la apertura de locales y establecimientos siempre y cuando se haga con cita previa. Está permitido también la preparación física de deportistas profesionales o federados. Y también se irá preparando los locales públicos con las medidas adecuadas de protección para prepararse para la siguiente fase, que sería la fase número 1 o fase inicial, que comienza el 4 de mayo. Visitar a padres o abuelos. El Gobierno no lo ha definido aún, lo hará en una próxima orden del Ministerio de Sanidad en la que regulará todos los contactos sociales con las personas mayores o con patologías previas. Por tanto, habrá que esperar a los detalles y las condiciones. Quedar con amigos. Todavía es una actividad indeterminada. La fase 1, a partir del 11 de mayo, permite el contacto social en grupos reducidos para personas no vulnerables ni con patologías previas. ¿Cómo y cuándo se podrá viajar? En el mejor de los casos, a partir del 11 de junio. No se permitirá viajar fuera de la provincia o de la isla de residencia hasta alcanzar la nueva normalidad. En el mejor de los casos, a partir del 22 de junio, pero incluso esta fecha será solo para lugares en los que el coronavirus esté más controlado. Y una vez alcanzada la nueva normalidad, solo se podrá viajar entre provincias que estén en ese mismo estado. Los viajes de ocio por Europa o el extranjero están lejos de producirse. El Partido Popular critica que el Gobierno no haya anunciado un calendario nítido en el plan de desescalada, ya que los ciudadanos necesitan certezas y esperanza, y consideran que no se ha elaborado a partir de una radiografía exacta y precisa de la pandemia, por, entre otros motivos, no hacer los test necesarios para detectar la COVID-19. La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, señala que sin una desescalada clara, basada en criterios técnicos y bien planificada, muchos ciudadanos se van a sentir todavía más inquietos y angustiados. Y ante eso hemos pedido nosotros y insistido en que tenía que haber un plan formal, detallado, de desescalada que dé respuesta a esto. Es decir, que se produjera una reapertura de España económica que pudiera aunar de manera equilibrada, inteligente, la protección de la vida, por supuesto, con la supervivencia de los españoles. La portavoz del Partido Popular insiste en que los españoles necesitan calendarios y saber qué va a ocurrir en las próximas semanas y meses, principalmente en los hogares en los que todos los miembros de la familia se encuentran en paro. Álvarez de Toledo señala que una vez diseñado el plan presentado por el Gobierno, a la primera persona que deberían haber llamado es al líder del Partido Popular, Pablo Casado, porque representa el principal partido de la oposición y gobierna en 6 comunidades autónomas. Lo que desde luego no ha habido ninguna coordinación es con el jefe de la oposición. Entonces, lo que hace el señor Sánchez sistemáticamente es pedir que los demás arrimen el hombro y él dar la espalda a los demás. Él le pide a Pablo Casado, tú arrima el hombro y luego yo te doy la espalda cuando hay que tomar decisiones fundamentales. Por otro lado, el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha señalado que el plan de desescalada presentado por el Gobierno no tiene ningún sentido y reitera la necesidad de que existan parámetros comprobables para llevar a cabo el desconfinamiento. No es que el concepto de que vayamos por fases nos parezca mal, sino que lo que nos parece mal es la falta de claridad acerca de cuáles son los parámetros que nos indican cuándo se puede pasar de una fase a otra. Espinosa de los Monteros sugiere que la desescalada se acometa en torno a datos estadísticos. También exige la realización de test masivos a la población para poder definir quién puede salir con menor riesgo y quién debe permanecer en su casa.
Correos ha iniciado en la provincia de Alicante una desescalada gradual a lo largo de 3 semanas, en función de la realidad que vayan marcando las autoridades sanitarias y susceptible de revisión en función de la actualización de protocolos sanitarios por parte de las autoridades. Tras mantener una reunión con la compañía, los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y CESIF rechazan los planes actuales de desescalada de Correos, donde ahora mismo están trabajando cerca del 30% de la plantilla. Imposible, es imposible. Incluso las oficinas esta semana empezarían ya todo el turno de la mañana, la semana que viene estaría todo el turno de la mañana con el horario completo, los notificadores trabajan ya el 100% de la plantilla por la tarde, la semana que viene, y claro, no estamos haciendo caso a las directrices que lleva el Gobierno y el señor Pedro Sánchez. Estos sindicatos insisten en que el anuncio realizado por Correos se aleja radicalmente de la gradualidad y prudencia indicada por el Gobierno y señalan que el plan de Correos se anticipa de forma escandalosa al levantamiento del estado de alarma. El señor Serrano, el presidente de Correos, está jugando con el miedo y con los trabajadores y con los propios representantes sindicales, porque nos ha dicho que iba a hacer un ERTE, un ERE, incluso militarizar a Correos, porque tampoco había dinero para pagar las nóminas este mes, alegaba que iba a pedir un préstamo de 47 millones de euros para poder pagarnos, una cosa que no es lógica cuando es una empresa estatal, la mayor empresa estatal, que tiene 1.700 millones de patrimonio. Aparte está avalada por el Estado como cualquier otra empresa estatal. Tanto Comisiones Obreras como UGT han recordado que el colectivo de Correos es el segundo con mayor incidencia de casos de coronavirus, tras el personal sanitario, con más de 3.000 casos, 836 positivos y casi 2.200 en cuarentena en todo el Estado, según las últimas cifras que aseguran remitió la empresa a las organizaciones sindicales el pasado 13 de abril. Continúan las reacciones ante las polémicas declaraciones de Mónica Oltra sobre el turismo en la provincia de Alicante. Ha expresado unas declaraciones que son temerarias, inoportunas, han creado un debate totalmente innecesario en este momento, que es cuando el sector turístico más necesita el apoyo institucional. No voy a descubrir nada si digo la importancia vital de este sector en la provincia de Alicante, en la provincia de Valencia y en la provincia de Castellón. Y qué menos que desde luego tener ese apoyo del Gobierno para que podamos fortalecer en este momento las uniones y estar de cara a un futuro incierto mucho más fuertes y mucho más unidos. El secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, ha manifestado que no comparte las afirmaciones de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, sobre el modelo turístico de la comunidad. Ningún momento es bueno para generar crispación, tensión. Creo que el sector turístico, que es el que más sufre esta pandemia por sus propias características, pues yo creo que estamos viviendo la peor de las pesadillas. Es como una tormenta perfecta: prohibir viajes, confinar a la gente por decreto, cerrar hoteles, campings, espacios de ocio, impedir festivales, impedir espectáculos, teatros, etcétera. Pues sin duda golpea la línea de flotación de un sector al que le debemos muchísimo, porque es la locomotora, porque ha pedido ciertamente poco en esta vida, ha dado a cambio mucho al conjunto de la sociedad, y creo que la tensión no es buena. Colomer considera que hay que pasar página respecto a estas declaraciones. Sin embargo, OSBEC, la principal patronal hotelera de la Comunidad Valenciana, pide su dimisión. El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha achacado a la vicepresidenta del Consell que no tenga clara la realidad del turismo de la comunidad. Y otros tienen que soltarnos sus predicamentos para ir en la dirección absolutamente contraria y en el momento más inadecuado posiblemente de la historia de esta comunidad valenciana, y especialmente de un sector tan dañado por esta situación como es el turismo. Soltar estas barbaridades, estas aberraciones, dan para mucho, desde luego para mucho más que pedir la dimisión. Dan para tener vergüenza, coger la maleta y marcharse a su casa. No puede alguien estar cobrando un sueldo público que le generan los impuestos elevadísimos que nos imponen en esta comunidad valenciana, para luego venir a dar palos precisamente a quienes les da de comer. Pérez ha subrayado que el sector aporta el 14,5% del PIB valenciano y el 15,1% de empleo directo, por lo que esta actividad no es tampoco un elemento residual de la economía. De hecho, ha destacado que el turismo es la esencia de la economía valenciana.
La Generalitat Valenciana ha optado por el modelo de hospitales de campaña para hacer frente al coronavirus, frente a los hospitales de campaña que se han habilitado en el interior de espacios ya construidos, ya sea en ferias de muestras como las de Madrid, Barcelona, Valladolid o Londres, o en pabellones deportivos. Unos hospitales que en el caso de Alicante, representantes de sindicatos médicos y la oposición consideran que no cuentan con las medidas necesarias y esperan que no se vayan a utilizar ya que no los ven fiables. Pues mire, no sé si en el periodo de desescalada, que en principio vamos a empezar a abrir porque da la sensación de que el virus está bastante controlado, en algún momento la Consellería o el Gobierno valenciano se decidirá a abrir estos hospitales de campaña. No entendemos qué objetivo tiene tal impacto económico y de construcción rápida. Bueno, rápida es una ironía, evidentemente, para tener unos servicios sanitarios necesarios en virtud de lo que venía. Ya prácticamente ha venido y parece que se ha ido. Aunque parezca que pueda haber otro repunte, estos hospitales de campaña creo que no van a tener ningún tipo de utilidad. La inversión del Gobierno valenciano asciende a 8,6 millones de euros, 4 millones para la instalación y camas, 3,4 millones para el material sanitario y 1,2 millones para equipamientos de datos y comunicaciones. Un coste que la Generalitat justifica por la urgencia y la gravedad del momento y para que los 3 hospitales se puedan desmontar y reutilizar. La pregunta es, ¿harán falta todas esas camas cuando empiece a aplanarse la curva de contagios? Ya prácticamente se ha superado, aunque estemos en una fase ya de meseta lentamente descendente, con algún poquito de repunte que pueda haber en alguna ocasión, pero vamos, lo que es el peligro de que las UCIs se desbordaran, de que los pacientes no pudieran ser conectados a un respirador cuando se estaban asfixiando, etcétera, etcétera, pues realmente gracias sobre todo al empeño de todos los sanitarios de la red pública y privada, con la que tampoco se ha contado, de la Comunidad Valenciana, pues esto se ha podido solventar. Estamos en una situación de demanda asistencial mucho mejor que la que teníamos hace 2 o 3 semanas. Evidentemente, si esto aún no se ha abierto, pues quizá no sea necesario ni abrirlo, y el deseo es que no haga falta abrirlo, porque querrá decir que la situación de la epidemia está mejor. Por parte de la Alianza de Sanidad Privada Española aseguran que sus centros tienen 2.200 camas de la UCI vacías en todo el país. La patronal señala a la Comunidad Valenciana por levantar hospitales de campaña mientras mantiene sin utilizar los recursos de la sanidad privada. La nueva normalidad tras el coronavirus llegará a partir de finales del próximo mes de junio. Pedro Sánchez espera que a finales de junio todo el país pueda entrar en una etapa de nueva normalidad, una vez controlada la pandemia del coronavirus. Será cuando se completará el plan de desescalada establecido en 4 fases. La desescalada será por provincias. Desde este próximo lunes 4 de mayo abren comercios y establecimientos de servicios como peluquerías, dentistas o salones de belleza. A partir del 11 de mayo está previsto que se permita abrir a todos los comercios y también a hoteles y restaurantes, pero con restricciones. El pequeño comercio tradicional abrirá a clientes desde este lunes 4 de mayo con cita previa. Las peluquerías y fisioterapia con EPIs, cita previa y nadie en la sala de espera. El Partido Popular critica que el Gobierno no haya anunciado un calendario nítido en el plan de desescalada y que los españoles necesitan certezas y esperanza. Desde el Partido Popular consideran que no se ha elaborado un plan a partir de una radiografía exacta y precisa de la pandemia, ya que no se están haciendo los test necesarios para detectar la COVID-19. El Partido Popular reprocha a Pedro Sánchez que a la primera persona que deberían haber llamado es al líder de los populares, Pablo Casado, porque representa el principal partido de la oposición y gobierna en 6 comunidades autónomas. El hospital de campaña de Alicante sigue sin estar operativo. Con más de un mes de retraso, las instalaciones de este hospital son insuficientes y presentan innumerables carencias. El Consell prometió tenerlo listo en 10 días y ya ha pasado un mes y medio. La oposición critica que se hayan gastado 9 millones de euros en estas instalaciones, pudiendo haber habilitado los pabellones de IFA, que son más seguros y tienen las instalaciones básicas habilitadas. Lamentan que las carpas no protegen lo suficiente a los enfermos y que con el calor se convertirán en unas estancias no adaptadas para alojar a personas enfermas.
La doctora Paula Jiménez Rodríguez, directora de la Unidad Multidisciplinar del Sueño de la Clínica HLA Vista Hermosa y delegada de Asisa en Alicante, y la psicóloga Paula García Casanova, especializada en sueño del grupo HLA y profesora del Departamento de Psicología de la Salud de la Universidad de Alicante, explican las dificultades de conciliar el sueño en este tiempo de confinamiento y dan algunas recomendaciones a las personas que padecen de insomnio y que se ha visto agravado por esta situación de crisis sanitaria y de confinamiento en casa. Para conseguir un mejor descanso durante el confinamiento es muy importante que establezcamos unas rutinas, unos horarios de levantarnos y de acostarnos que sean estables, del mismo modo un horario estable de trabajo y diferenciarlo muy bien del horario de ocio o de estar con la familia. Hay que tener en cuenta que pasamos todo el tiempo en casa, compartiendo espacio con diferentes momentos, trabajo, ocio, familia, con lo que va a ser muy importante estas rutinas y este establecimiento de unos horarios. Del mismo modo es fundamental exponernos a la luz, sobre todo en las primeras horas del día. Si tenemos un balcón o una terraza, intentar pasar un buen rato, al menos 2 horas por la mañana especialmente, para que esta luz sincronice nuestro reloj biológico y favorezca el descanso nocturno. Si no es posible, pues al menos intentar teletrabajar cerca de una ventana para exponernos a esta luz. Otro punto muy importante van a ser las siestas. Es importante limitarlas a 20 minutos o evitarlas, y sobre todo que si las hacemos, eso, que sean 20 minutos máximo y que no las hagamos tarde. Otro punto muy importante para favorecer nuestro descanso nocturno va a ser el ejercicio físico. Es muy importante que establezcamos una rutina de ejercicio físico diario, siempre intentando evitarlo en las horas previas al sueño. Según Freud, un sueño es, entre otras cosas, una proyección, es decir, un poner fuera un proceso interior a través del sueño, ¿no? Según este psicoanalista, hay 2 vías o 2 puntos de partida a la hora de construir o armar un sueño. Uno es un deseo inconsciente en tanto que no es accesible a la conciencia, que encuentra a través del proceso de reposo, a través del descanso nocturno, la vía para salir a la conciencia. El otro punto de partida es un deseo insatisfecho durante el día, durante la vida diurna, durante la vigilia. Teniendo esto en cuenta, podemos entender por qué en un momento tan particular como en el que estamos, en el que nuestros deseos y nuestras necesidades afectivas no están pudiendo realizarse en la vida real, pues contemos con el recurso de las construcciones oníricas, de los sueños, para poderlos cumplir y disfrutar. La desescalada de las medidas restrictivas adoptadas frente al coronavirus conllevará una avalancha de personas que solicitarán atención psicológica, lo que provocará un desbordamiento de las unidades de salud mental del sistema público sanitario, que ya de por sí están saturadas. La desescalada de las medidas restrictivas adoptadas frente al coronavirus conllevará una avalancha de personas que solicitarán atención psicológica, lo que provocará un desbordamiento de las unidades de salud mental del sistema público sanitario, que ya de por sí están saturadas. Así lo advierte el psicólogo clínico del Hospital General de Valencia y emergencista Mariano Navarro, quien lamenta que los profesionales de la psicología no hayan formado parte de los equipos de intervención hospitalarios y su labor se haya limitado a la atención telefónica y al voluntariado. Vale, cuando termine la desescalada o cuando empiece la desescalada y vaya terminando el confinamiento, obviamente las personas van a salir a la calle con la sensación de que no ha sucedido nada o que la vida va a continuar siendo igual que era, y esto no es así. Esto va a conllevar un proceso de adaptación importante en toda la población, y ese proceso de adaptación a veces no se lleva bastante bien, no se lleva como se debería de llevar. Esto sin duda va a contribuir, junto con todo el tiempo de confinamiento, a una solicitud de asistencia psicológica que sin duda también va a generar una avalancha en las unidades de salud mental. Esto puede considerarse un problema, puesto que no tenemos, desgraciadamente, los recursos adecuados para poder asumir esta avalancha que muchos profesionales ya estamos considerando que va a venir. El problema de la salud mental en nuestro país es que es la gran olvidada dentro del sistema sanitario.
Para que nos hagamos una idea y centrándonos en lo que es la presencia de psicólogos clínicos dentro de salud mental, España tiene 6 por cada 100.000 habitantes. La media europea nos triplica, incluso hay algunos países de Europa que la cifra podía multiplicarse por 10. La pandemia del COVID-19 paralizó el trabajo de 562.900 personas en la segunda mitad de marzo y elevó a 285.600 los empleos destruidos en los 3 primeros meses del año. Según la encuesta de población activa publicada por el Instituto Nacional de Estadística, la ocupación se redujo en el primer trimestre del año hasta los 19,6 millones de ocupados, en el mayor descenso desde 2013. Mientras que el número de personas desempleadas se incrementó en 121.000, un 3,8% más que en el trimestre anterior, hasta los 3,31 millones, lo que eleva la tasa de paro al 14,41%. El INE advierte de que la caída de la ocupación no incluye a los trabajadores afectados por un ERTE y apunta que 562.900 ocupados declararon no haber podido trabajar por paro parcial de su empresa o por haberse visto afectado por uno de estos expedientes. La pérdida de empleo afectó más a los contratos temporales. Los que tienen contrato indefinido descendieron en 30.700, mientras que los de contrato temporal se redujeron en 255.300. Por sectores, la ocupación aumenta este trimestre en industria, mientras que cae en servicios, agricultura y construcción. Los paneles de la portada de la Feria de Abril de Sevilla han empezado a ser desmontados como consecuencia de la suspensión del evento por la crisis del coronavirus. Esta feria es la principal actividad económica de la ciudad y tiene un impacto que el ayuntamiento cifra en 900 millones de euros, el 3% del Producto Interior Bruto local. Para intentar paliar en parte las pérdidas de la suspensión de la feria, que se organiza desde 1846, el Ayuntamiento de Sevilla pretende organizar algún evento en septiembre en torno a la festividad de San Miguel, aunque no será en ningún caso similar a la Feria de Abril. La portada de este año se usará para el siguiente y su estructura, de 38 metros de altura y 46 de anchura, recreaba el Hotel Regionalista Alfonso XIII. Por el recinto que se monta cada año para la Feria de Sevilla, que ha servido de modelo para numerosas ciudades y pueblos andaluces, pasa una media de 500.000 de personas al día. Hoy es el Día Internacional de la Danza y este año los bailarines y bailarinas, ese ejército de pensadores furiosos, lo viven encerrados en casa y a través de las redes sociales. Tal es la importancia de este arte que el flamenco, por ejemplo, es el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad español, que mayor visibilidad global tiene y el único que ha conseguido constituirse en la industria internacional. La Compañía Nacional de Danza, que dirige Joaquín de Luz, comparte en las redes un vídeo en el que, junto a Rubén Olmo, director del Ballet Nacional de España, bailan desde sus respectivos domicilios. Durante todo el día de hoy, los bailarines de estas compañías públicas están invitados a compartir también desde sus casas momentos de danza. Ahora nos toca bailar bajo la tormenta, pero al salir compartiremos y bailaremos juntos. Es imposible predecir dónde estaremos y cómo celebraremos el Día Internacional de la Danza el año que viene, pero sí que espero que lo hagamos juntos, más solidarios, impregnando de arte centros culturales, teatros y la sociedad en general. Feliz Día Internacional de la Danza. Por su parte, la Academia de Artes Escénicas de España, que tiene numerosos académicos de esta disciplina artística, también ha iniciado la jornada con este mensaje grabado por su presidente. Felicidades a los bailarines, las bailarinas, coreógrafos, empresas, compañías, porque hoy es vuestro gran día y es el gran día de todas y de todos nosotros los que nos dedicamos a las artes escénicas en España y en el mundo. Estamos viviendo una situación complicada, unos momentos difíciles, pero estamos trabajando para salir, para vivir otra vez
la maravilla que es ver en un escenario a las compañías de danza contemporánea, de danza clásica, a las bailarinas y a los bailarines. A lo largo del día irán publicando en sus redes sociales los vídeos que han grabado los más de 40 de estos académicos. Son muchos los bailarines y amantes del baile que ya se han reinventado para no dejar de bailar, porque dicen que bailar es expresar sentimientos y emociones con el cuerpo. Y en 2021 este colectivo ya planea salir a las calles a impregnar de arte cada rincón de la ciudad.